Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Dando continuidad entonces a nuestro curso, hoy vamos a hablar de los trastornos del sueño en las demencias y en la enfermedad de Alzheimer específicamente. Mi nombre es Luisa Fernanda Rueda Cárdenas, soy neuróloga clínica de la Universidad CES, hago parte del equipo de Neuromás y tengo un especial interés y énfasis en las enfermedades cognitivas, especialmente pues en las demencias. Entonces vamos a comenzar con este tema tan interesante. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante que hablemos de sueño dentro de este curso? Resulta que el sueño es una función o cumple una función restaurativa en el ser humano, en el organismo del ser humano. Es el momento en el cual el cerebro se limpia de todas las toxinas o de todas las sustancias producto de muchos metabolismos que hay a nivel cerebral durante la noche. Por eso es importante dentro de toda la función cognitiva y tiene un rol fundamental ahí, pues porque en la medida en que logramos descansar y regenerar proteínas o sustancias necesarias para el buen pensar o el buen funcionamiento, obviamente vamos a tener un mejor desempeño cognitivo. Y si es al contrario, pues no tenemos una buena calidad de sueño, pues obviamente eso va a contribuir al detrimento de nuestra salud. Es muy importante que tengamos presente que el sueño como una función corporal tiene una disminución progresiva con el paso de los años, es decir, en la medida en que envejecemos tenemos una menor necesidad de dormir y por eso usualmente vemos que las personas de edad duermen menos, acostándose más tarde o levantándose más temprano o ambas. Pero esto a su vez hace que ellos estén más predispuestos a padecer de insomnio, que tengan mayor fragmentación en el sueño durante la noche y que suelan tener mayor hipersomnia durante el día, pues o somnolencia excesiva en el día. Esto a su vez va a afectar obviamente esa función restaurativa del sueño y va a hacer que haya un ciclo vicioso entre las alteraciones cognitivas que empeoran los ciclos de sueño y los ciclos de sueño que aceleran el deterioro cognitivo. Por eso es muy importante hacerle caso o hacer frente a las quejas de insomnio o de trastornos del sueño en nuestros pacientes con demencia o enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cuáles van a ser las implicaciones de los trastornos del sueño en nuestros pacientes? Pues evidentemente al no poder dormir bien, sea porque se les esté fragmentando mucho el sueño durante la noche y se quieran parar a ir al baño o lo que sea, o porque queden con mucha somnolencia durante el día, estos pacientes van a tener mayor riesgo de caídas. Esto va a conllevar obviamente un mayor desgaste en los cuidadores, incluso con el riesgo de desarrollar depresión en ellos, porque no van a poder descansar bien. Entonces, aparte de esa parte o ese deterioro mental que es para los cuidadores, digamos que esto va a suponer un desgaste físico. Usualmente por esta razón, por los trastornos del sueño, es que se lleva más a los pacientes a institucionalizar y esto a su vez en la primera fase de la institucionalización, mientras ellos se adaptan, va a hacer que se empeore esa alteración del ciclo sueño-vigilia y eso a su vez hace que la velocidad del deterioro cognitivo sea más rápida y se puede hacer, digamos que un ciclo vicioso ahí. Pero esto no quiere decir que institucionalizar los pacientes sea malo, ni mucho menos, sino que esto es lo que pasa usualmente en torno al sueño, como esta función principal. Y los trastornos del sueño es muy importante que tengamos presente que pueden jugar un papel como predictores en depresión en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que en ocasiones no logramos identificar por llanto o por estado anímico como tal, sino que cuando empezamos a ver insomnio y vamos un poco más allá, encontramos que pueden haber ciertos síntomas o signos que nos estén hablando de una posible depresión en ellos. Ustedes se preguntarán entonces de dónde se originan los trastornos del sueño en los pacientes con demencia. Bueno, vamos a tener que este origen es multifactorial, vamos a tener efectos propios de la enfermedad. Estos efectos pues se dan en la medida que se mueren neuronas que nos ayudan a controlar todo el proceso de la regulación del ciclo sueño-vigilia.
Vamos a tener otros factores como los ambientales, donde están incluidos la luz y el ruido. Estos factores van a ser modificables y pueden ser impactados, pues se pueden impactar desde el punto de vista del cuidado del paciente. Vamos a tener las enfermedades neuropsiquiátricas concomitantes. Estos pacientes van a tener mayor riesgo pues, de desarrollar trastornos del sueño. Los medicamentos, tanto los que se usan para el proceso como tal de la demencia o para otras enfermedades, algunos de ellos pueden generar trastornos del sueño, fragmentación del sueño. Otra de las causas o de los orígenes van a ser los periodos largos en cama, pues el cerebro llega a un punto en el que se confunde y no entiende el periodo en el que está, si es para dormir, si es de descanso, si es de ocio, pues porque no se le pone, digamos que, un orden o unos límites a esos periodos de descanso. Tenemos también algo muy importante que son las interpretaciones erróneas del significado pues, de las experiencias nocturnas que tienen los pacientes. Ellos pueden tener pesadillas, pueden tener sueños vívidos, pueden tener alucinaciones visuales o auditivas y todo esto si se interpreta de manera negativa como suele interpretarse, pues va a hacer que los pacientes finalmente tengan una aversión o desarrollen pues como un miedo a llegar a ese momento de dormir y eso obviamente favorece insomnio. Vamos a tener también las dificultades en la toma de decisiones, pues es una de las características de los pacientes con demencia, tienen dificultad para tomar decisiones y en esas dificultades están incluidas todas aquellas que tienen que ver con las rutinas o los hábitos de higiene del sueño. Entonces son pacientes que no saben poner un límite de hora pues a qué hora se deben ir a acostar o a levantarse o qué rutina deben seguir previo a ir a la cama. Y finalmente, las alteraciones anatómicas propias de las estructuras pues, que van a controlar el sueño, el ciclo sueño-vigilia. Entonces estas son las diferentes razones por las que un paciente desarrolla un trastorno del sueño y vamos a ver pues que algunas de estas se pueden modificar y otras por el contrario no las vamos a poder impactar. Y en algunas otras pues los neurólogos nos podrán ayudar con el manejo farmacológico que podamos darle a estos trastornos. Las variaciones entre las demencias, entonces vamos a ver que los trastornos del sueño en los pacientes pues, que padecen de demencia no todos van a ser iguales, tienen relación específicamente con el tipo de demencia en los que se van a producir. Vamos a hablar solamente pues como de las dos más grandes pues por prevalencia, porque son las que más se presentan, es la enfermedad de Alzheimer, donde usualmente va a haber alteración, la alteración del sueño va a preceder el deterioro cognitivo, es decir, si uno se va hacia atrás luego de haber hecho el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, usualmente las familias le dicen a uno que el paciente o la paciente padecía de insomnio o de cualquier otro trastorno del sueño. Va a haber una disminución en la calidad del sueño. Estos pacientes se van a presentar en una mayor cantidad de tiempo con una necesidad de dormir más de lo normal durante el día. Se van a levantar más temprano de lo usual en el 31% de los casos y van a tener despertares nocturnos pues, o fragmentación del sueño en el 24% de los casos. Usualmente se acompañan de mayor tiempo de siesta durante el día. No son pacientes que sean fáciles de despertar y decirles, bueno, se acabó la siesta. No, son pacientes que casi siempre quieren hacer siestas por largos periodos de tiempo. Ahora, la demencia pues que se relaciona con la enfermedad de Parkinson. Son diferentes tipos de demencia pues en relación con la enfermedad de Parkinson, pero a grandes rasgos los problemas con los que cursan estos pacientes es que los sueños van a tener horario, pues el sueño va a tener horario y condiciones inapropiadas, sobre todo porque ellos se hacen muy rígidos, entonces eso también afecta la calidad del sueño. Va a haber una letargia o una somnolencia que usualmente va a necesitar más de 2 horas de sueño al día. Va a haber múltiples despertares durante la noche con vocalización y con comportamientos motores complejos. Pueden actuar los sueños, pueden golpear, pueden tener sonambulismo y usualmente se acompañan de mayor tiempo de siesta en el día. Entonces, en las manifestaciones que vamos a tener en estos pacientes, realmente como trastornos del sueño, vamos a tener dos fenómenos más relevantes, ¿cierto? Sin desmeritar los otros. Luego vamos a hablar un poco de los otros.
Las dos manifestaciones más importantes van a ser dos fenómenos que tienen que ver con esa fisiología normal del cuerpo y esas funciones normales del cuerpo. La primera se llama fenómeno de la puesta del sol y es que es un problema como tal del reloj biológico de los pacientes. Entonces, cuando hay un problema avanzado pues, de las etapas del sueño, el sueño entonces va a iniciar, pues esa necesidad de dormir va a iniciar antes de lo habitual, según pues como las señales ambientales, es decir, puede empezar antes del atardecer pues o de la noche, por decirlo de alguna forma. Entonces estos pacientes, como los niños chiquitos exactamente igual, en vez de decir tengo sueño o de mostrar su deseo de dormir, se van a poner más irritables, se van a poner agitados, pues su deterioro va a empeorar y comportamentalmente pueden tener un empeoramiento siempre durante la tarde, cercano a las horas del atardecer. ¿Por qué? Porque es la forma de expresar sueño, así como los niños chiquitos se ponen a llorar cuando tienen sueño porque no tienen otra forma de manifestar pues como esa necesidad biológica. Entonces ese es el fenómeno de la puesta del sol para que entendamos por qué nuestros parientes o nuestros pacientes presentan un empeoramiento de la conducta al finalizar la tarde y tratemos de predecir que eso puede ser por trastornos del sueño. No necesariamente lo que tenemos que hacer es llevarlos a dormir de una vez, pues porque eso va a hacer que se despierten muchísimo más temprano, sino tratar de favorecer una siestica durante el día para evitar que lleguen así de irritables al finalizar la tarde o distraerlos con la comida o satisfaciendo otra necesidad básica. Y el despertar temprano, entonces ya también van a ser esos pacientes que tienen como un trastorno de la fase avanzada del sueño, que los pacientes finalmente van a tratar de comenzar el día antes de lo que todo el mundo usualmente lo inicia. Entonces, como están confundiendo el día y la noche, ellos ya se levantan, se bañan, se quieren organizar y pueden ser las 3 de la mañana y ellos ya quieren estar listos porque no tienen como esa diferenciación en que todavía es de noche y todavía se puede dormir, ¿cierto? Entonces, esto obviamente, pues como lo veamos ahora, va a ser de muy difícil manejo para los cuidadores, pues porque les va a fragmentar también su dormir, ¿cierto? Su sueño. Y finalmente, pues las que más conocemos o más reconocemos en nuestro medio, pues van a ser el insomnio y la hipersomnia diurna o somnolencia diurna. El insomnio en estos pacientes pues va a ser esa imposibilidad de quedarse dormido. También existe el insomnio de mantenimiento, que es esos pacientes a los que se les fragmenta constantemente el sueño y tienen que levantarse varias veces en la noche. Y la hipersomnia diurna puede ser como consecuencia del insomnio o sencillamente porque en los pacientes con demencia pues se produce de base y es que suelen tener más sueño durante el día, más necesidad de hacer siestas, entonces se pueden quedar dormidos en cualquier parte donde uno los deje sentaditos esperando. Bueno, entonces, por último vamos a hablar del tratamiento. Ya identificamos pues cómo se producen estos trastornos del sueño, cómo los podemos identificar y entender en nuestros pacientes y familiares. Ahora vamos a ver cómo se pueden manejar. El manejo se va a dividir como en tres pilares fundamentales: el no farmacológico, el alternativo y el farmacológico. Y el más importante, paradójicamente, aunque ustedes no lo crean, va a ser el no farmacológico. Es la primera línea de manejo y son todas esas estrategias que se usan alrededor de el proceso de ir a dormir para tratar de favorecer pues como que este proceso sea natural. Entonces hay terapias pues donde nos vamos a basar en el control de estímulos, es decir, en controlar todo lo que es luz, ruido, ambiente del paciente, la relajación muscular progresiva que se puede hacer, por ejemplo, por medio de masajes, el biofeedback, que es una técnica especial realizada por neuropsicólogos, la educación en higiene del sueño y la terapia cognitivo-conductual. Dentro de las prácticas de higiene del sueño, entonces vamos a establecerle a estos pacientes horarios para ir a la cama o para salir de ella, establecer una rutina de tiempo de cama, en qué momento vamos a ir y en qué situaciones y cuánto tiempo nos podemos demorar como máximo, y limitar las siestas diurnas, cuánto tiempo, en qué horarios son ideales según la recomendación de nuestro neurólogo o nuestro psiquiatra. Dentro del tratamiento alternativo vamos a tener la terapia lumínica, que se basa
en estímulos de luz y de supresión de luz para simular un poco el ciclo del sol y así poder producir o no producir melatonina, que es la hormona con la que controlamos pues el ciclo del sueño y la vigilia. Y la acupuntura también ha demostrado pues evidencia científica para el manejo sobre todo del insomnio. En cuanto al manejo farmacológico, pues el principal pilar va a ser la melatonina tomada, pero pues también se puede hacer uso de medicamentos inductores de sueño, pero esto tratamos de que sea solamente como una medida de rescate luego de que haya fallado todo lo no farmacológico, pues porque obviamente estos medicamentos por su efecto somnífero pues pueden tener efectos secundarios como somnolencia, confusión, riesgo de caídas, y realmente lo usamos sobre todo en crisis, cuando hay un burnout o un síndrome del cuidador, para darle un poco de descanso también al cuidador. Listo. Bueno, no, eso era lo que les traía para el día de hoy. Espero que les sirva bastante, que hayan aprendido mucho. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer llegar al correo electrónico. Y recuerden que también las estaremos respondiendo el último día. Ya les haremos saber por qué medio. Y nada, esperamos que esto esté siendo de mucho provecho para ustedes. Un abrazo muy grande para todos.